A propósito de un fallo de tutela, la Corte Constitucional acaba de tomar una decisión de fondo con relación a las personas que están cotizando en los fondos privados y que desean trasladarse al régimen de prima media que maneja la Colpensiones, la Administradora Colombiana de Pensiones. Todo lo que hay que saber sobre eso a esta hora con el expresidente de Colpensiones, Mauricio Olivera. Doctor Olivera, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un saludo a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Mucha gente dice, ¿será que es que entonces no me va a poder pasar? Sí, no, pero lo que hace la Corte es básicamente modular una decisión que había tomado la Corte Suprema de Justicia desde el 2008. Entonces, no es que no se vaya a poder pasar, sino que en algunos casos y eventualmente va a ser necesario dar más pruebas, porque ahí, digamos, me voy a extender un poco, Gustavo, para explicar el tema. Tranquilo, que mucha gente está pendiente del asunto y quiere la guía práctica para saber en qué caso está. Claro que sí, digamos, en general cuando uno va y pone una demanda contra algo o contra alguien, pues uno tiene que llevar las pruebas para demostrar lo que está diciendo, ¿cierto? Eso es como lo general del derecho sin yo ser abogado. Esto estaba pasando sobre todo con las personas. Recordemos que la ley nos permite pasarnos de un fondo privado a Colpensiones o Colpensiones a un fondo privado hasta 10 años antes de llegar a la edad de pensión. Es decir, yo soy hombre, mi edad de pensión es 62 años, la ley me permite pasarme hasta antes, un día antes de cumplir los 52. Las mujeres que se pensionan a los 57, la ley les permite pasarse por última vez, esto está en la ley, hasta un día antes de cumplir los 47 años, 10 años antes. Como los seres humanos, no los colombianos, los seres humanos nos olvidamos de largo plazo, se nos olvida la pensión y en muchos casos nos damos cuenta demasiado tarde. Entonces ya no nos faltan 10 años, sino 8 años para llegar a la edad de pensión, o 7, o 6, o 5, y decimos, me hubiera ido mejor en Colpensiones que en un fondo privado. Pero la ley no lo permite. ¿Qué empezaron a hacer las personas? A demandar. Empezaron a poner demandas bajo el argumento de que los fondos privados donde estaban no les habían dado la información adecuada para trasladarse a Colpensiones. Empezaron a demandar y la Corte, y pues cuando uno demanda, como decía antes, pues toca poner pruebas. En el 2008, la Corte Suprema de Justicia dijo la carga de la prueba, o sea, quien tiene que demostrar que sí dio la información es el fondo privado, no el ciudadano. Entonces la carga de la prueba quedó en manos de los fondos privados. Eso fue lo que decidió la Corte Suprema de Justicia en el 2008. Entonces ya la prueba no la pone el ciudadano, la pone, así sea el ciudadano el que demanda, sino el fondo privado tiene que decir, mire que sí, yo sí lo asesoro, entonces no se puede pasar. Esto estaba funcionando así desde el 2008 y lo que la Corte Constitucional decide ayer es modular esta carga de la prueba, como dicen los abogados, carga de la prueba. ¿Por qué razón? La Corte se basó en 25 tutelas sobre el tema y había una decisión, digamos, que tocaba tomarse para el traslado, pero donde había una multivinculación. No era simplemente que el fondo privado no me dio la pensión, sino había una multivinculación, por ejemplo. Entonces era un caso un poco diferente, un poco particular, en donde no simplemente el fondo tenía que decir si entregué la información o no, porque había otro problema ahí. Hubo otra tutela donde la Corte usa el concepto de inmediatez y dice es que la persona sabía de lo que había pasado y se demoró 5 años en poner la tutela. Entonces, digamos, usa otros conceptos jurídicos la Corte y lo que hace es modular la decisión de la Corte Suprema de Justicia que decía que siempre el fondo tiene que poner la prueba y lo que dice es el juez es autónomo de si ve necesario pedir otras pruebas, pues las va a pedir o al ciudadano o al mismo fondo privado. Es esa la decisión de la Corte. Entonces lo que hace es modular, de la Corte Constitucional, lo que hace es modular lo que decidió la Corte Suprema de Justicia y en algunos casos, a algunos ciudadanos pues les tocará llevar más pruebas, pero no es que frene el traslado ni que afecte a los ciudadanos, diría yo, ni que afecte o que busque, porque hay otras voces que dicen que busca es ayudar a los fondos privados. Nada de eso, es simplemente que en algunos casos el juez, como cualquier juez en la justicia, pues puede pedir otras pruebas. Es básicamente eso, Gustavo.
Doctor Olivera, hoy cuando uno está, ya los que nos estamos acercando a esas preocupaciones, Pregunte, sí, usted también. Pregunta. Los que estamos ya cerca, mijito. Sí, yo también estoy en esa. Yo para allá voy. Doctor Olivera, uno empieza a hacer esas averiguaciones y siempre el recorrido es el fondo privado, le hace a uno la cuenta, cuánto sería su pensión, cuántas semanas cotizadas, y luego Colpensiones también hace lo mismo. Esa doble asesoría se puede entender hoy ya como que se otorgó la información suficiente que está requiriendo la Corte Constitucional. Muy, muy buen punto el que traes a colación, porque claro, la Corte Suprema de Justicia decide la carga de la prueba de fondo privado, eso lo decide desde el 2008. Sin embargo, desde el 2014 existe la doble asesoría. Ahora, para trasladarse, y en este momento es así, para trasladarse de un fondo a Colpensiones o al revés, los ciudadanos tienen que, por obligación, hacer la doble asesoría, es decir, toca preguntar al fondo privado, toca preguntar a Colpensiones, y con esa información se puede trasladar. Entonces, de acuerdo, los que ya pasaron la doble asesoría ya tienen la información completa, y en la doble asesoría pues también se tiene que revisar cuestiones como la multiafiliación, porque pudo haber estado afiliado por problemas de papel en Colpensiones y en un fondo privado, etcétera, etcétera. Entonces, sin ser abogado yo, pues yo soy economista, pero diría que sí, que ya pasar por la doble asesoría es información suficiente. Y es lo que le da la guía al ciudadano para decir dónde le va mejor. Doctor Olivera, finalmente una pregunta un poquito conceptual para alguien de gran experiencia como usted. Estamos viviendo tiempos en que el gobierno ha determinado que el Estado debe ser omnipresente, debe estar en todas partes, debe ser más grande, como en el campo de la salud y de las pensiones. ¿Es viable? ¿Es funcional un Estado en el que las pensiones estén todas o todos estemos en Colpensiones? Gustavo, muy buena pregunta también. Yo creo que no, que lo que toca, es decir, si uno ve América Latina, me extiendo un poco acá, uno ve América Latina en los 80s, que eso se llamó la década perdida, donde el Estado intervenía en casi todo y no funcionó el modelo. Entonces en los 90 nos fuimos a donde solo el mercado. No hemos encontrado, hemos como en un péndulo entre mercado y Estado. Yo creo que lo importante es encontrar el equilibrio, como lo dice una premisa política, y es el Estado, el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Creo que eso es lo que hay que buscar en pensiones, creo que es lo que hay que buscar en salud y en todo tipo de políticas que tengamos que diseñar. Irnos solo al mercado, al Estado, en el caso pensional, irnos solo a Colpensiones financieramente es muy riesgoso y puede que cuando estén, no para nosotros, pero para nuestros hijos o nuestros nietos, no haya cómo pagar esas pensiones. Creo que hay que buscar el equilibrio entre Estado con Colpensiones y mercado con los fondos privados. Ojo con los huevos todos en la misma canasta. Doctor Olivera, mil gracias, muy amable.